Bienvenidos nuevamente a nuestro espacio de conversación y como siempre estamos con invitados de lujo. Hoy tenemos en nuestro estudio al señor Warren Ochoa, licenciado en psicología, Warren Ochoa, y además un amigo muy querido de nuestro programa. Warren, bienvenido nuevamente a nuestro programa Conversando con Giselle Dávila. ¿Cómo ha estado, Giselle? Un gusto saludarla, gracias por la invitación. Qué increíble poder estar de nuevo. Hace algunos días no nos mirábamos y no conversábamos. Y el tema además es un tema muy interesante. Qué Un bueno tema, que podemos... claro que sí, claro que sí. Y para nosotros siempre es un verdadero placer poder conversar con usted, además por la altura en la que nosotros y en la que usted nos ilustra, nos aborda estos temas y además de manera muy doméstica, de manera muy fácil de entender, Warren. Hoy nos llama la atención este tema, vampiros emocionales. Es que nosotros nos hemos atrevido a titular este programa Vampiros Emocionales porque entendemos que en la psicología ya se está escribiendo, si bien es cierto, no de manera oficial, no es un título obtenido de manera oficial. Sí es cierto que ya en la psicología se utiliza analógicamente este término de vampiro emocional. Y vamos a hablar con el psicólogo Warren Ochoa de qué es, pero en pocas palabras, son esas personas que le roban la energía, que le quitan la felicidad, que inestabilizan sus sentimientos. Y esto se puede dar tanto en el ámbito familiar, en el ámbito de relaciones de pareja y también en el ámbito profesional laboral. Para entender por qué surgen estos tipos de trastornos emocionales que llevan a las personas a tener estas conductas y cómo abordar, cómo vivir con personas de este tipo, pues qué mejor compañía que la de Warren. Warren, ¿qué es un vampiro emocional? ¿Cómo son estos personajes, Warren? Muy bien. Cuando estamos hablando de este término, como ya usted lo mencionaba, es un término que no es oficial, porque para que algo sea oficial dentro de la psicología, la psicopatología, la psicología clínica, hay dos manuales básicos en los cuales pues, sociedades internacionales de psicólogos, psiquiatras, expertos en salud mental, trabajadores sociales psiquiátricos, enfermeras psiquiátricas, se ponen de acuerdo y hacen análisis estadístico y análisis de caso y validan la existencia de algo. Entonces, uno es el Manual Diagnóstico Estadístico de Enfermedades Mentales y el otro es la Clasificación Internacional de Enfermedades. El primero lo desarrolla la Asociación Psicológica de Estados Unidos, sobre todo, y el segundo lo desarrolla la Organización Mundial de la Salud. Entonces, sin embargo, algunas veces estos términos puede ser que se usen, que vayan ganando fuerza primero y luego se incorporen dentro de estos manuales y otras veces simplemente se quedan como parte del argot popular porque son un símil, una analogía fácil de presentar a la gente para que comprenda esta situación. Entonces, un vampiro emocional, como esto presentado por el psiquiatra Bernstein, el doctor Bernstein, que desarrolló este tema en un libro, nos hace referencia, Giselle, a una persona que, como usted lo planteó, que nos quita la energía, que nos quita, que nos afecta emocionalmente, que nos drena la vida, el placer de vivir o que nos limita y nos cuarta en nuestras facilidades. Es una relación, usualmente es una relación, una interacción que tenemos. Ese problema no se da con alguien con quien no interactuamos. No podemos hablar de que un vampiro emocional es alguien a quien no conocemos y que vemos en la televisión o un personaje famoso internacional, sino puede ser un compañero de trabajo, una compañera de trabajo, puede ser el jefe, puede ser un cliente, puede ser nuestra pareja, usualmente. Se da eso que otro término que también es popular, se da cuando hablamos de relaciones tóxicas. Eso no es oficial en psicología, pero también ilustra algo que nos hace daño. Entonces, un vampiro emocional es esa persona con quien interactuamos, que puede ser un familiar, un conocido, un amigo, un compañero, que en cierto aspecto tiene una relación que no decimos es una relación sana, de colaboración, de mutualismo, de solidaridad o simbiótica, sino una relación parasitaria. Se nutre de algo de nosotros y explota alguna emoción en nosotros. Y justamente queremos entender, Warren, por qué este tipo de conducta.
mucho se habla de este término de la trilogía oscura, cuando una persona tiene algunos trastornos de personalidad que llevan a la persona a comportarse de esa forma, a veces cruel. Y es que nosotros a veces cuando estamos con este tipo de vampiros emocionales nos sentimos después desgastados, hasta un poco afectados en nuestro estado físico y mental, por supuesto, porque estas personas es que nos drenan toda la energía y toda la alegría que nosotros podemos proyectar de la vida. ¿Por qué y cómo se comporta esta persona, este vampiro emocional que ya lo han definido anteriormente los psicólogos? ¿Por qué surge esto, Warren? Usualmente un vampiro emocional es una persona que tiende a manipular y a aprovecharse de las energías del interlocutor. Estas personas han desarrollado sensibilidades particulares a lo largo de su vida con sus experiencias, tienen una forma particular de ser y se enriquecen, crecen, se nutren de algún tipo de situación ante las que exponen a sus víctimas, vamos a decir. O sea, es una relación de, casi podríamos decir, de un agresor y de una víctima, y hay distintos tipos. Este sistema, esta forma de operar puede suceder a nivel subconsciente dentro del agresor, sucede usualmente inconscientemente también dentro de la víctima y es explotada, es cultivada y continuamente cosecha esas sensaciones quien actúa como agresor en esta relación. Hay factores de sistemas de creencia, por un lado, la creencia, hay factores emocionales en ambos y hay factores conductuales. Y esos tres elementos interactúan en ambas personas para perpetuar, en cierto aspecto, un ciclo de violencia que algunas veces tiene tensiones, momentos de tensión fuerte, y algunas veces entra en ciclos en los que se baja la tensión, pero es un sí de alivio, y continuamente, si sobre todo la persona que es víctima no toma conciencia de esto, es bien difícil romper ese ciclo de esa relación con un vampiro emocional. Y hay personas que pueden estar décadas en una relación dentro de su casa. Y es que nos pasa que de pronto también en el ámbito laboral nos encontramos con este tipo de personajes. Y esto sin duda habla de los trastornos emocionales afectivos que tiene esta persona. Estaba yo, previo a nuestra entrevista, Warren, viendo un manual que me llamaba muchísimo la atención, esta trilogía oscura, narcisismo, psicopatías y maquiavelismo, este tipo de trastornos emocionales que hacen que estas personas se comporten de esa manera. ¿Nos podría ampliar sobre estos trastornos, Warren, y por qué se detonan este tipo de comportamientos? Bien, en primer lugar, las personas que tienen, bueno, el narcisismo es una característica o un rasgo de personalidad que no necesariamente es malo. Todas las personas, todos los individuos oscilamos entre cualquier ser humano que esté viviendo en este planeta Tierra, oscila entre un extremo inestable de la personalidad, que le decimos neurótico usualmente, y un extremo extraño de la personalidad, de la forma de ser, que le decimos psicótico usualmente. En medio hay un montón de rasgos, incluso estos son rasgos particulares, hay un montón de rasgos y formas de ser. Y nuestra forma particular de ser está dada por el hecho de las combinaciones de estos rasgos. Algunos, por ejemplo, la conducta histriónica es un rasgo, la extraversión es un rasgo y una forma de ser. Algunas personas las pueden tener en forma promedio, otras la pueden tener baja y otras la pueden tener marcada. Incluso hay personas que la tienen marcada de una forma leve, una forma moderada o una forma bien elevada, bien elevada. Entonces, yo puedo tener distintos de esos. El narcisismo es uno. Y ese rasgo narcisista, esa forma de ser, en la cual yo de repente
vengo y pues tengo una imagen mía que es una imagen personal sana, que es una imagen saludable, que además pienso bien, tiendo a pensar bien de mí mismo, de mis logros y tengo expectativas positivas de mí mismo. Cuando una persona tiene esos rasgos particulares, podemos decir que tiene incluso una autoestima sana y tiende a esa autoestima, esa concepción de que puede hacer las cosas, tiende a ser un motor y un combustible para salir adelante en los retos de la vida. Ahora, hay personas que tienen demasiado, bueno, que yo le voy a contar aquí, Giselle, que muchas personas, la mayoría de las personas que pasan por un proceso exigente y logran salir adelante a través de muchos procesos en una carrera profesional, por ejemplo, en un estudio en una universidad, toda persona que se gradúa de una universidad tiene un nivel de narcisismo. Eso es un narcisismo positivo. Una persona que hace ejercicio continuamente para estar bien corporalmente y con buena salud, con buen aspecto, es una persona que tiene un nivel de narcisismo. Y hablamos de un narcisismo sano ahí. Luego, podemos hablar de un narcisismo que ya se va volviendo en cierto aspecto patológico, en el cual yo tengo una imagen propia muy desarrollada y que no necesariamente está basada en logros reales. Y tiendo a fomentar que los demás me sirvan y tiendo incluso a explotar a los demás, sacar beneficio y ventaja de los demás en mi favor. E incluso puede llegar a niveles graves en los cuales yo disfruto maltratando o haciendo sufrir a los demás. Eso me genera placer. Entonces hay un narcisismo patológico que puede ser un tipo particular de una persona que le decimos vampiro emocional. O sea, se nutre de ver sufrir. Otro puede ser, bueno, le llaman, algunas personas es posible que le llamen maquiavelismo, pero puede ser también lo que usualmente se conoce como sadismo, puede ser, o sea, una conducta antisocial, un trastorno de conducta antisocial, que otra vez es otro rasgo en el cual una persona lo puede tener a nivel sano, otra persona puede carecer de ese rasgo y otras personas lo tienen muy marcado. Por ejemplo, yo he interactuado con muchos pacientes que no tienen la capacidad en juegos de mesa, por ejemplo, el famoso juego del 1, y de repente tiene un toma 2. Y algunas personas posiblemente no se ubiquen, pero yo le pongo una penalidad o un toma 4 a una persona con la que estoy jugando. Y entonces, hay cierto nivel de broma, pero es cierto sadismo. Y yo he interactuado con muchas personas que no son capaces de hacerle daño, entre comillas, a otra persona ni en un juego de mesa. Que está en el nivel de sadismo muy por debajo, casi. Es por debajo del promedio. La mayoría de personas sí puede jugar e interactuar de esa forma. Ahora, otras personas, su sadismo puede llegar a un nivel de que, pues, incluso agrediendo, golpeando, viendo sufrir al otro y que me tiene miedo y viéndolo temblar a una persona, yo me siento que me siento inflamado, me siento feliz, me siento exuberante y lleno de energía. Entonces, eso es, hay dos tipos de la persona de conducta antisocial, el trastorno de conducta antisocial. Hay una persona que es el sádico y otra persona que es el antisocial per se, que es el sociópata. Al sádico le decimos psicópata precisamente. Entonces, usualmente un vampiro emocional también no necesariamente tiene conciencia de ello. Son personas que además tienen dificultad para entender las emociones de los demás. No tienen, y en esto, en los vampiros emocionales carecen de algo, y es que carecen de empatía. No pueden conectar. Es que hemos descubierto el denominador común, esa falta de empatía, donde no sentimos absolutamente nada al ver sufrir al otro. Es más, podríamos decir que, como bien lo ha dicho usted, que en muchas ocasiones hasta se disfruta
y les da cierto placer eso, ¿no? Incluso les puede generar excitación sexual. A ese nivel les puede generar excitación sexual ver sufrir a las otras personas. Y mire qué interesante, Warren, porque bueno, nosotros muchas veces estamos en situaciones laborales, profesionales, interactuando con este tipo de personajes, con estos trastornos. Pero quisiéramos entender por qué surgen estos trastornos. ¿Qué tuvo que pasar en la vida de una persona para que tenga estas conductas tan mal llevadas en la vida, Warren? Por un lado, pueden ser experiencias traumáticas que dañan la maduración de la corteza prefrontal. Tengo aquí conmigo a un amigo, permiso, que nos está escuchando. Mi amigo Tomás. Y mi amigo Tomás va a tener la gentileza de mostrarnos su cerebro. Pues resulta que dentro de nuestro cerebro al nacer no es un cerebro completo. El cerebro se va desarrollando a lo largo de distintas etapas prenatal, neonatos, en la niñez, en la infancia, en la niñez, en la adolescencia y en la vida adulta. Ahora, el promedio de etapa de maduración final del cerebro, sobre todo de la última capa del cerebro, la corteza cerebral, termina de desarrollar en promedio de los 28 años. Entonces, si ustedes alguna vez miran a un adolescente y dicen, este parece que actúa de forma impulsiva y actúa como que le faltara una parte del cerebro, en los adolescentes es porque así son. Los adolescentes todavía les falta una parte del cerebro, principalmente la corteza. Y la corteza cerebral, la piel, o por decir así, una alegoría, una comparación, la piel o la capa externa del cerebro que está detrás de los ojos y detrás de la frente, esa parte específica de la corteza cerebral, donde detrás del cerebro, detrás de la frente y de los ojos, la corteza del lóbulo frontal del cerebro. Aquí se encuentran las capacidades de análisis, síntesis, abstracción, anticipación, planificación, conciencia, voluntad, memoria sistemática y lenguaje. Se encuentran aquí. Ahora, la mayoría de adolescentes, niños y jóvenes se encuentran madurando su corteza en las partes posteriores. Y esto va madurando conforme van evolucionando los años hacia la vida adulta al lóbulo prefrontal. Entonces, cuando los niños chiquitos y niñas chiquitas experimentan eventos traumáticos, esto deja, prácticamente le podemos llamar cicatrices en el desarrollo de sus cerebros, y su fisiología no es igual, su bioquímica no es igual, y estas personas pueden tener una serie de mal funcionamientos debido a traumas. El trauma puede ser un elemento que incide sobre una persona que no conecta, que no tiene empatía, pero también puede ser herencia genética. O sea, simplemente no, hay personas para las cuales la conexión con las emociones de los demás las entienden a nivel racional, pero genéticamente no logran. Es como un daltónico que le hable a uno de colores, porque los entiende a nivel intelectual, pero no. Y como alguien que se sabe la letra de una canción, pero no se sabe la melodía. Bueno, muchísimas gracias. No me queda más que darle las gracias por esta gran compañía. Gracias. Y a usted que nos ve en casa, gracias. A usted que nos ve en casa nuevamente, gracias por estar con nosotros. Nos vemos la próxima semana.